Buenas tardes, seguimos en el Congreso de Políticas Públicas, en particular esta jornada, este año lo hicimos pensando en el consumo de alcohol. Hoy tenemos a tres grandes especialistas, uno de nivel del Ministerio de Salud de la Nación y dos que nos acompañan del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud de la provincia de Neuquén. Pasamos a presentarnos. Licenciado Juan Carlos Escobar, médico pediatra y de adolescentes, diplomado superior en la Universidad de París 8. Actualmente es el director de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud de la Nación. La abogada Analía Jara, docente, directora de fortalecimiento de entornos significativos de adolescentes, Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud de la provincia de Neuquén. El licenciado Ignacio Somoza, psicólogo clínico, director provincial de Diagnóstico Participativo, Subsecretaría de Juventud, Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud de la provincia de Neuquén. Bueno, buenas tardes. Vamos a darle la palabra para comenzar y vamos a ir entrando en dinámica con Juan Escobar. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación. Un placer formar parte de este congreso y poder contar un poco la perspectiva y la mirada desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, que es una dirección nueva que forma parte de la Dirección Nacional de Abordajes por Curso de Vida. Es una nueva mirada también de ver los diferentes cursos de vida, entendiendo que cuando actuamos en uno más temprano, como la niñez o la adolescencia, va a impactar en etapas de la adultez o de adultos mayores, digamos, ¿no? Sin embargo, el equipo que viene trabajando en esta dirección es el que formó el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, que ya tiene más de 12 años trabajando. Yo voy a compartirles una presentación. No sé si se ve ahí. Perfecto. Bien, un poco como para contextualizar, tenemos cerca de 7 millones de adolescentes, un poquito más de 7 millones de adolescentes tomando el rango etario de 10 a 19 años en nuestro país. De todos los datos de salud adolescente que nosotros tomamos, nos enfocamos en dos. Uno tiene que ver con los nacidos vivos de madres de 10 a 19 años, es decir, lo que conocemos como fecundidad adolescente, en donde sabemos que cerca de 7 de cada 10 chicas de 15 a 19 años refieren no haber planificado el embarazo y ese número asciende a un 80% en las niñas de 10 a 14. Y el otro gran grupo de edad, de temática en salud adolescente tiene que ver con la mortalidad, las defunciones adolescentes. Vamos a poner un poquito más en el foco en esto más adelante, en donde el 60% de las causas ocurre a situaciones asociadas a la violencia, como incidentes viales, suicidios y homicidios. Ahora bien, pensar la salud adolescente desde un contexto nacional claramente necesita un enfoque interseccional para pensar la pertenencia étnico-racial, para pensar el género, para pensar el nivel socioeconómico, la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, las características de mayor o menor vulnerabilidad. Y esto teniendo en cuenta la gran diversidad y heterogeneidad que tiene nuestro país, hablamos de adolescencias en plural, poniendo el énfasis particularmente en esta gran variabilidad de situaciones, digamos, ¿no? Entonces, esto es clave para pensar, por supuesto, el diseño de políticas públicas destinadas a esta población. Ahora bien, estamos hablando del consumo de alcohol, consumo de sustancias, ¿no? Y sabemos que los usos y los consumos de drogas, de sustancias en general, constituyen un fenómeno complejo y que tiene múltiples manifestaciones según el momento histórico, la cultura, el modelo económico, la situación particular de un país, las propias diferencias entre las sustancias, pero sobre todo los diversos significados que los sujetos, les sujetes, le asignan a esas sustancias, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, es una temática también con una heterogeneidad
sumamente grande. Y sabemos que no todos los consumos son iguales, que habrá consumos y usos experimentales, ¿no? Primeras pruebas e intentos, usos ocasionales limitados a circunstancias de tiempo, espacio y compañía, en donde si escalamos si se quiere, un peldaño más, algún uso habitual de consumo diario y regular, para poder llegar, digamos, a un último vértice que tiene que ver con el uso dependiente, ¿no? En donde, bueno, conocemos ahí más como la cuestión de la organización de la vida en torno al consumo. Y que no todos los sujetos que hacen usos experimentales van a terminar haciendo un uso dependiente de esa sustancia, que se pueden hacer usos ocasionales de una sustancia y no necesariamente eso va a ser un uso habitual de otra, y que un uso experimental de manera abusiva también puede ser una situación de riesgo o de alta vulnerabilidad, ¿no? Con lo cual, importante, digo, desde la mirada en que encaramos los consumos de la sustancia, pensarlo en términos de proceso, entendiendo que un uso problemático puede ser una situación de particular conflicto en un momento de la vida de los sujetos, y eso no va a significar de alguna manera una trayectoria lineal, ¿no? Esto sobre todo pensando en miradas estigmatizantes que han tenido mucho peso en el diseño de políticas públicas, como pensar, por ejemplo, en trayectorias adictivas, ¿no? Y sabemos que esto no necesariamente, o carrera adictiva, y sabemos que esto no necesariamente es así en todas las personas por igual. De los datos que tenemos, o seguramente ustedes ya lo conocen, ¿no? Estas es las encuestas tradicionales que hace el Observatorio Argentino de Drogas a estudiantes de enseñanza media del país, dependiente de la Cedronar. Esta es la última disponible que tenemos, y sabemos que la sustancia de mayor consumo en adolescentes es el alcohol, la edad de inicio sigue siendo los 13 años, la cerveza es la bebida de mayor preferencia para el inicio en adolescentes, que más de la mitad de los chicos refiere haber tomado alguna bebida alcohólica en el último mes, y de ese 50%, el 65% refirió haberlo tomado de manera episódico excesivo, es decir, 5 tragos o más en una misma ocasión, ¿no? Y esto con una predominancia en varones por sobre mujeres. Y un dato que trae la última encuesta del Observatorio Argentino de Drogas es la asociación entre alcohol y bebidas energizantes o estimulantes en realidad, sabiendo también, digamos, que tienen efectos antagónicos, ¿no? Y que pueden generar una mayor situación de intoxicación aguda. Es importante transversalizar la perspectiva de género y pensar qué pasa con los consumos entre varones, con los consumos entre mujeres, digo lo que refería al principio en relación a interseccionalidad, y lo que vemos es que específicamente en el consumo de alcohol en los últimos años ha habido un incremento sustantivo en el consumo de las mujeres, ¿no? Y esto de alguna manera ha llegado también a equiparar prácticamente el consumo tradicional de los varones. Poniendo el foco en la población que nos ocupa, que es el de población adolescente y jóvenes, hay algunas características sin ánimos de generalizar, ¿no? Esto también entendiendo como diferentes realidades y diferentes contextos, pero sí lo que se ve, digo, por lo menos desde los datos disponibles, ¿no? y diferentes trabajos con organizaciones de adolescentes y jóvenes, es el inicio precoz, ¿no? Esto que hablaba recién, la incorporación de las mujeres al consumo, en general un consumo abusivo y en grupo, ¿no? Esto también, lo de la grupalidad es sumamente importante. Es interesante, por ejemplo, el Instituto Gino Germani hace muy poquito hizo una encuesta sobre consumo de alcohol en jóvenes y adultos durante el contexto de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, y el grupo que disminuyó sustancialmente el consumo de alcohol es el grupo de adolescentes y jóvenes, sobre todo porque no se está dando la grupalidad, digamos, ¿no? Que es como la modalidad de consumo, asociado a otras sustancias y con el objetivo farmacológico, es decir, de tomar hasta quebrar. Cuando se explora en les pibes los diferentes motivos por los cuales se inician en el consumo, en general es por curiosidad, hay una cierta influencia de los medios, sabemos también que las publicidades de bebidas alcohólicas, sobre todo de cerveza, en los últimos 10 años han tenido como público objetivo cada vez edades menores,
¿no? Cierta cuestión de la transgresión, acá esto tiene que ver con una cuestión también de crisis intergeneracional absolutamente normal y esperable dentro del proceso de crecimiento adolescente. Acá es donde tiene importancia el grupo de pares. Y un punto que a mí me parece fundamental a la hora de problematizar con pibes es, por un lado, el tema de la aceptación y adaptación al grupo de pares, y por otro lado es el tema de la recreación, o sea, digo, poder plantear en relación al discurso de que cuando toman la pasan bien y no hay otra manera de pasarla bien. Entonces, frente a eso, también tenemos que pensar de qué manera generar mensajes preventivos. El consumo de alcohol tiene la particularidad de que está aceptado y avalado social y culturalmente, y como decía hace un rato, se ha cambiado el patrón de consumo por el tipo episódico excesivo, es decir, esto de tomar 5 o más unidades de alcohol en una misma ocasión, en un corto periodo de tiempo, buscando la embriaguez, no con una cuestión de socialización o de pasarla bien, y asociado sobre todo a la nocturnidad y en grupo, ¿no? Y obviamente que es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que está asociado fuertemente a incidentes viales, a violencias y obviamente a prácticas sexuales de riesgo, a relaciones sexuales no consentidas y a la poca posibilidad de negociación, por ejemplo, del uso del preservativo. Decía al principio en relación a mortalidad adolescente, es una etapa sana de la vida. Estos son datos de la Dirección de Estadísticas e Información Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, datos del año 2017. Tenemos los disponibles ya los del 2018, pero los datos son prácticamente similares. Fallecieron 3.300 chicos de 10 a 19 años en ese año en nuestro país, y de esos el 60% falleció por lo que se conoce como causas externas. ¿Cuáles son esas causas externas? Lesiones no intencionales, es lo que conocemos como accidentes de tránsito, preferimos llamarles no accidentes porque en realidad se pueden prevenir, son incidentes viales, es la principal causa de muerte de adolescentes y jóvenes en nuestro país. Si esta tabla la aumentamos a 24 años, la prevalencia es significativamente más importante. Suicidios en segundo lugar y agresiones, homicidios en tercer lugar. Hay un dato ahí muy importante que son los eventos de intención no determinada, que esto para salud pública es fundamental porque tienen que ver con muertes violentas que por malos registros en los certificados de defunción no se determina la causa. Y cuando analizamos con perspectiva de género, vemos que la mortalidad en varones duplica o triplica, dependiendo el método, por sobre la de mujeres, digamos, ¿no? Entonces acá también hay una cuestión relacionada a la construcción de masculinidades en relación a no cuidado del cuerpo, temeridad, afrontamiento del riesgo, etcétera, que de alguna manera genera una mayor mortalidad para varones jóvenes que para mujeres, ¿no? En esta etapa de la vida. Y por supuesto, esto fuertemente asociado al uso y al consumo de alcohol. Simplemente voy a hacer referencia a que nuestro país tiene un marco normativo, digo, porque con este diagnóstico pensar, bueno, cómo el sistema de salud recepciona, ¿no? A los pibes, un pibe intoxicado en una guardia, un pibe que llega a una consulta de salud y en donde se puede explorar algún consumo problemático, alguna situación de riesgo asociada al consumo. Y es importante destacar que tenemos un marco normativo sumamente amplio para garantizar el acceso de las chiques al sistema de salud, la Convención de los Derechos del Niño, con los principios de interés superior, autonomía progresiva y participación directa, un sinnúmero de leyes federales, incluida la Ley de Salud Mental, la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, etcétera. Y un gran hito que fue la modificación del Código Civil y Comercial, en donde aparece la figura de adolescencia, este grupo etario de 13 a 18 años, y en donde dice que de 13 a 16
pueden consentir prácticas relacionadas a su salud que no pongan en riesgo su vida de manera autónoma, soles, sin la necesidad de un asentimiento adulto. Y en adolescentes mayores de 16 años deberían ser considerados como adultos para todas las cuestiones relacionadas a salud. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en relación a vulneración de derechos en guardias médicas y en guardias hospitalarias cuando un pibe llega solo o sola. Este es el Plan Estratégico Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, que fue diseñado en forma colectiva en el año 2019 con los referentes. Neuquén tiene un programa provincial de adolescencia muy activo, que hoy es una dirección de adolescencia también, a cargo de José Luis Mulatero. El acceso universal a la salud integral es nuestro eje, y obviamente hay diferentes pilares de participación, de crecimiento y desarrollo, de género, de embarazo, de violencias, y uno particular que tiene que ver con la oferta de servicios de salud integral. En el año 2011 se desarrolla el programa SUMAR, que son las prestaciones para población adolescente y mujeres mayores de 60, hasta los 65 años, luego varones hasta 65 años, pero en el rango que nos ocupa, varones y mujeres hasta los 20 años, en donde que no tienen obras sociales ni medicina prepaga, es decir, para el subsector público de salud, en donde se definieron una serie de prestaciones para garantizar el acceso de adolescentes al sistema de salud, como control de salud, prestación anticonceptiva, etcétera, y una particular que tuvo que ver con los lineamientos para la atención del consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes. Esto fue trabajado en el año 2012, desde en ese momento el programa de adolescencia, junto con la Dirección de Salud Mental a nivel nacional, y hoy forma parte de una prestación del programa SUMAR. ¿Qué tiene de particular este documento? Primero que fue una batalla, digo, al interior del sistema también de posicionarlo como un tema de salud pública fuertemente necesario, junto con la atención en guardia del intento de suicidio en adolescentes, ¿no? Como los dos grandes polos, digamos, que de preocupación en relación a la temática. Y el objetivo de la implementación de trabajar específicamente en guardia tenía que ver con transformar la atención de urgencia en una oportunidad. ¿Por qué? Porque en general, cuando un adolescente llega a la guardia intoxicado, se lo estabiliza clínicamente y luego se le da el alta con una referencia, con suerte, con algún turno errático para un servicio de adolescencia o un servicio de salud mental, cuando con suerte esto acontece, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros buscábamos con este protocolo, digamos, además de generar estándares de calidad de atención, mejorar el registro, porque para que se pueda facturar esta prestación tiene que tener un buen registro, este flujograma en donde si ese adolescente ingresa por guardia, intoxicado o no, o ingresa por consultorios externos y se diagnostica alguna situación de consumo, poder hacer una evaluación de riesgo sencilla, básica, hacer una consejería en ese momento y luego el seguimiento posterior con turno protegido. Y esto no necesariamente con un profesional especializado en salud mental o especializado en adicciones o especializado en salud adolescente, sino que cualquier profesional de medicina general, de pediatría o de clínica médica en una guardia pueda tener herramientas mínimas para, de alguna manera, generar una prestación de calidad en relación a esto. Esto es parte del material que venimos produciendo desde el Ministerio de Salud para garantizar acceso, la guía sobre derechos de adolescentes para el acceso al sistema de salud, este material celeste sobre el abordaje del amor y mortalidad de adolescentes por causas externas. Yo por una cuestión de tiempo no me detuve en la estrategia de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que es un dispositivo que estamos llevando adelante en diferentes puntos del país para garantizar una articulación entre salud y educación y poder generar corresponsabilidad en relación a salud integral para pibes y todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, abuso sexual y embarazo en niñas menores de 15 años. Y ya para cerrar, algunas pistas, ¿no? Para los equipos, para las personas que trabajamos con adolescentes, para docentes, acompañarles sin tabúes ni represiones. Una de las cuestiones fundamentales que salieron a la luz
durante la pandemia es que el principal sentimiento de los pibes está relacionado con la salud emocional, se sienten tristes, enojados, aburridos y con muy pocas posibilidades de sentirse acompañados por adultos convivientes, digamos, ¿no? La no existencia de la escuela física está generando también alguna situación de malestar emocional que hay que prestar atención. Generar espacios que habiliten la palabra, ¿no? En el momento también de distanciamiento, digo, poder pensar que el aislamiento es físico, pero no emocional, animarles a expresar temores y emociones, no presionar a los varones ni coartar a las mujeres, tampoco me detuve en esto, pero digo, en esta cuestión de mirar el consumo en varones y en mujeres, sabemos que avalamos de alguna manera e incluso se promueven desde la familia los consumos en adolescentes varones, y por supuesto se proscriben o se sancionan, ¿no? Incluso moralmente o con un discurso más de cuidado a las chicas que consumen de igual manera. Brindar información clara y precisa, sin temor a reconocer no saber, esto también es importante en una consulta con adolescentes, no caretearles, y generar instancias de participación adolescente y juvenil. Creo que estamos en un momento en donde no podemos pensar una política pública sin la voz activa de los propios protagonistas y destinatarios de esa política. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Justo a tiempo, utilizó los 15 minutitos. Genial. Bueno, ahora seguimos con Analía Jara, doctora, directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud. Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Nosotros con Ignacio somos parte del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud. Yo, en este caso, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Desde nuestro espacio, nosotros pensamos el área de adolescencia como en dos pilares. Un pilar que tiene que ver con la participación de los adolescentes en el armado de las políticas públicas, de las propuestas, de las acciones que se van llevando adelante en sus localidades. Y otro eje que tiene que ver con el acompañamiento y el trabajo con adultos referentes de adolescentes desde diversas pertenencias institucionales, desde salud, educación, desarrollo social, justicia, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales. Llevamos un tiempo encontrándonos como adultos, esa es el área en la que yo estoy ahora trabajando, encontrándonos y pensando nuestra provincia y pensando los desafíos del acompañamiento de los adolescentes en nuestra provincia. Un agradecimiento en nombre de nuestra subsecretaría al equipo que está organizando este congreso, porque nos invitan y porque nos permiten visibilizar algo de lo que estamos construyendo con otros, digamos. Lo que nosotros traemos para compartir acá hoy tiene que ver con trabajar en el norte, en el sur, en el cordón petrolero, en el centro, en la zona de la confluencia, e ir pensando juntos cómo acompañar a las adolescencias de nuestra provincia. Entonces, muchas gracias. En principio, algo de lo que traía Juan sirve para hacer apoyo, digamos, en lo que estamos pensando. Muchas veces cuando trabajamos los consumos problemáticos con adolescentes y el consumo de alcohol en particular, lo primero que aparece son estos datos como alarmantes y vinculados al riesgo, la baja en la edad de inicio del consumo, la baja percepción de riesgo, los consumos episódicos con intoxicaciones vinculados al ocio y a la recreación, la accesibilidad de los adolescentes al consumo de alcohol. Todo esto aparece como siempre en la primera plana, en la preocupación, en lo que nos afecta, digamos, y nos preocupa. Ahora, nos parecía como justo también con los adolescentes, como problematizar un aspecto más, además de toda la temática referida al género, la temática referida a que el riesgo también se distribuye de modo desigual. Cuando pensamos en el consumo y el riesgo, no es lo mismo un grupo de adolescentes de sectores pobres, vulnerados, consumiendo alcohol en una esquina, que un grupo de adolescentes de clases medias altas haciendo lo mismo en una casa. El hecho es el mismo.
el sentido y el significado que le atribuimos a eso es diferente. Entonces también las estrategias o acciones que nos van saliendo desde los diversos espacios que ocupamos son diferentes. En un caso, los adolescentes son riesgosos, y en otro caso están en riesgo. Y eso hace que las acciones, los estereotipos, las estigmatizaciones también se construyan de modos diferentes. Ahora, algo que venimos trabajando con los adultos y las adultas de la provincia es que este modo de consumir y de consumir alcohol no sale de la nada ni surge en la adolescencia, sino que se construye en la sociedad de consumo. Y como para sumar un poco también a los datos que nos traía Juan, digamos, y a complejizar este análisis, porque parece que de repente cuando aparece una situación de consumo que nos preocupa, hubiera que trabajar sobre eso. Nosotros decimos, bueno, tenemos que pensar la cultura y la sociedad de consumo en la que los adultos y las adultas estamos bien metidos adentro y también entramos en contradicciones con los adolescentes por nuestras propias incoherencias frente al consumo. Digo, pensamos una fiesta de 15 y no sé quién es el que no puede atravesarla sin consumo. Muchas veces decimos, no, alcohol para los adultos tiene que haber. Por poner un ejemplo de las incoherencias que nos enrostran los adolescentes cuando hablamos de estos temas. Entonces, es una sociedad de consumo donde la temporalidad y la corporalidad son bastante particulares. Es una temporalidad apurada, donde no hay tiempo para la demora, donde no hay tiempo para los procesos ni para las escuchas, donde no hay tiempo para equivocarse y reparar, porque es ponerle el cuerpo a esa temporalidad. En términos de adultos es estar siempre arriba, es no poder frenar, es no poder detenerme, no poder dejar el celular, no tener tiempo para otra cosa. Si estoy cansada y me duele la cabeza, consumo algún medicamento para poder seguir productiva. Esa corporalidad le aplicamos los adultos a esa temporalidad. Los adolescentes le aplican esa corporalidad ATR, de estar siempre arriba, y si no puedo estar arriba, feliz y mostrando, algo que consumo puede ayudarme a atravesar esa temporalidad con una corporalidad ATR. Cuando pensamos en las niñeces, tampoco las pensamos ajenas a este proceso. Niñeces que no pueden aburrirse, que no pueden tener tiempo para estar tristes, que tienen que estar siempre arriba, y si no están arriba, hay algo que pueden consumir, capaz que un yogur incluso, para tener energías y estar arriba. Entonces, son corporalidades que crecen y se subjetivan en esa temporalidad, donde el consumo aparece como permitiendo tramitar las situaciones, las emociones, las frustraciones. Entonces, siempre que sucede algo, hay un consumo que ayuda a atravesar ese suceso. Desde lo más triste y la frustración y el malestar, hasta lo más lindo. Pareciera que no pueden festejarse los cumpleaños de las niñas, si no tienen determinadas características, no es un cumpleaños. Mismo pasa con los rituales propios de la adolescencia, los rituales de pasaje de una etapa a la otra, absolutamente atravesados con situaciones de consumo. Pero de repente, en un determinado momento, los adultos les pedimos a los pibes, guarda que tenés que ser medido con el alcohol. Y ahí es donde se genera medio un empaste y donde los organismos que trabajamos desde la prevención y la promoción tenemos un desafío enorme para poder actuar sobre esas situaciones. Nosotros pensamos que en este marco, en esta cultura de consumo, el adulto pasa a ser un proveedor de aquello que se va a consumir. Entonces queda como muy restringido el proceso de la toma de decisiones y los procesos de asimetría necesarios para que las niñas y los adolescentes puedan crecer, porque si solo puedo proveer, se me restringe el armado de estrategias vitales para transitar la vida. Entonces, nosotros decimos, aparecen adultos que se debaten entre esto es así porque yo lo digo, y tiene que ser así, o estoy cerca, soy buena onda y te proveo todo lo que necesitas. La semana pasada en nuestra provincia se realizó el 4º Foro Provincial de Adolescentes. Adolescentes hicieron un taller con adultos, ellos nos dieron el taller a nosotros.
algo que nos decían en la preparación era todo lo que tienen ganas de decirnos a los adultos. Y ellos decían, nosotros entendemos que ustedes atravesaron otras cosas en su adolescencia, pero hoy lo que a nosotros nos pasa tiene que ver con la orientación sexual, con la perspectiva de género, con el cuidado del ambiente, con la militancia, con la participación política, y ustedes no nos están aportando cosas en ese sentido. Entonces, desde ahí, nosotros como que estamos pensando con los adultos cómo salir de estas perspectivas que nos ponen en ¿podemos hacerlo todo o no se puede hacer nada? Eso, en el caso de los cuidados parentales y las responsabilidades de quienes estamos al cuidado de los adolescentes, tiene que ver con buscar alternativas de crianza y acompañamiento. Entonces ahí nosotros creemos que tenemos que pensarnos adentro de la sociedad de consumo, porque es allí donde estamos. Entonces, las miradas culpógenas o nostálgicas por el pasado no ayudan. Tenemos que volver a encontrar cómo abrir el repertorio de herramientas vitales que ponemos a disposición de las niñas y los adolescentes. Los adolescentes toman hasta caer, decía Juan hace un ratito. El objetivo es tomar hasta que el cuerpo aguante. Nosotros a veces nos escuchamos como adultos diciendo, cuando yo tomaba no quebraba. Y uno dice, ¿de dónde este adolescente que atravesó esta niñez en esta cultura tendría herramientas vitales, por ejemplo, para detenerse? Por ejemplo, para hacerle caso a su propio cuerpo que le está diciendo basta. O para encontrar alternativas a la recreación y al ocio que no tengan que ver con el consumo. ¿De dónde sacaría un adolescente esa herramienta si no le estamos proveyendo ni la estamos metiendo adentro de las diversas propuestas de crianza y acompañamiento que generamos? Ahí hay una gran perspectiva, entendemos nosotros, que estamos como también pensando alguna línea de trabajo con familias, una gran perspectiva para pensar la crianza y el acompañamiento adentro de la sociedad de consumo, que tenga que ver con proveer de otras herramientas vitales. Ahora, también necesitamos como revisar los posicionamientos institucionales, y entre el todo que se puede hacer y la nada a la que nos lleva a la frustración, encontrar posicionamientos pertinentes a los espacios desde los cuales estamos proponiendo el acompañamiento con adolescentes. Algo que del diálogo que vamos teniendo con adolescentes y con adultos nos parece clave es que necesitamos revisar y trabajar los posicionamientos de los adultos y las adultas que estamos adentro de las instituciones. Porque sucede que los chicos llegan a un espacio de salud y no reciben la atención que corresponde, o sucede que en la escuela no se sienten acompañados para el armado de sus centros de estudiantes, nos siguen diciendo que la ESI es una deuda, sucede que llegan a los espacios de las comunidades y las propuestas están todas armadas y ellos no fueron parte de esos armados. Entonces necesitamos como adultos reposicionarnos, y reposicionarnos adentro del sistema de protección de derechos, que tiene suficientes herramientas para acompañar toda la novedad y todas las problemáticas que atraviesan los adolescentes y para las que nos están pidiendo presencia. Ahí nosotros creemos que el sistema de protección de derechos y la participación de los adolescentes es un innegociable. No se puede, no quieren ser parte de algo que no construyeron, no quieren ser parte de algo que implique una bajada de línea, quieren y necesitan participar, hacerse cargo, quizá con coordenadas temporales distintas, quizá con horarios, con procesos diferentes, pero necesitan ser parte del diseño de las propuestas. Ahí nosotros creemos que hay un gran espacio para pensar la ética del cuidado, para pensar el cuidado de sí, el cuidado del otro, y para pensar los consumos problemáticos y el consumo puntual de alcohol no como algo aparte y que nos preocupa porque un día se intoxicaron y se golpearon hasta que se mataron,
sino que nos preocupa porque tiene que ver con el modo de construir el género, el modo de construir la masculinidad, el modo de poner el cuerpo, el modo de cuidarse a sí mismo, de cuidar al otro, de cuidar el ambiente, de cuidar su ciudad, de participar. Entonces, ese es el desafío que nosotros sentimos que estamos atravesando, aprendiendo mucho de muchos referentes de nuestra provincia que han hecho punta promoviendo espacios de participación adolescente desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos una historia larga de adultos que se han animado a abrir espacios en salud, en educación, en municipios, donde los adolescentes son parte, no son invitados, son parte y están trabajando y están diseñando. Cada vez más en nuestra provincia también participan las niñas en el diseño de políticas públicas, en el armado de ciudades, nos traen toda la novedad de la inclusión, nos traen toda la novedad de que aceptan y se aceptan entre ellos como son, como están, que es como un gran aprendizaje para nosotros los adultos. En ese marco de participación, de protección de derechos, de revisión de los posicionamientos adultos en la crianza y en los abordajes institucionales, nosotros creemos que podemos pensar el consumo problemático de alcohol, que podemos pensarlo con ellos, que podemos diseñar estrategias acordes a cada comunidad. También ustedes desde la Subsecretaría de Consumo vienen como proponiendo eso hace un tiempo, vienen ayudándonos con la formación. Creemos en ese sentido que el trabajo en redes y el trabajo comunitario tiene que ser un innegociable del acompañamiento. Y para terminar, una historia nomás. En una oportunidad que dialogábamos con adolescentes sobre consumo problemático y consumo de alcohol y cómo le ponen el cuerpo al riesgo, nos decían, pero ¿y a nosotros quién nos va a borrar la huella? Nosotros no entendíamos mucho la pregunta. Y cuando repreguntamos, las chicas nos dijeron, ¿quién va a borrar las huellas que nos están dejando los adultos que no nos hacen lugar, los adultos que nos maltratan desde las instituciones, los adultos que nos humillan como un modo de sostener la autoridad? Es una gran pregunta. Nos dejó como abierta la idea de que tenemos que construir huellas nuevas con ellos, con ellas, que no nos asusten, que nos permitan alojar y que nos permitan a nosotros mismos también pensarnos desde lógicas más cuidadosas, más cuidadoras, más alojadoras. Entonces ese es un poco el proceso de nuestra provincia, el proceso que estamos construyendo y las cosas que nos desafían. Muchas gracias. Muchas gracias, Analía, por tu aporte. Venimos trabajando articuladamente y el trabajo en red es lo que más nos enriquece a cada una de las áreas de gobierno. Bueno, ahora Ignacio Somoza, director provincial de Juventud. Bienvenido, gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que un gusto escuchar las exposiciones de Juan, de Ana, la verdad que muy enriquecedoras. Y también está bueno ver que compartimos, ¿no? Miradas de alguna manera superadoras, ¿no? Me parece que eso está bueno, ver que nuevos paradigmas se van instalando de a poco también, que permiten por ahí otros juegos, ver la complejidad, enmarcarse en una perspectiva de derechos, ¿no? De participación. Así que en ese sentido, una alegría. Bueno, tenemos en principio el desafío del tiempo limitado, ¿no? Que siempre nos interpela, y me parece que la primera pregunta que nos podemos hacer, o al menos yo me la hice para pensar la charla, tiene que ver justamente con los límites, y a mí particularmente me interpela no qué voy a decir, sino qué tengo que dejar afuera, ¿no? Me parece que la gran pregunta en este contexto de sociedad de consumo y búsqueda de la totalidad tiene que ver con qué hacemos con lo que queda, con el resto, ¿no? Con lo que no se consume, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hacemos con el límite y con lo que queda por fuera? ¿Qué hacemos con la falta? ¿No? A mí particularmente para presentar la charla me interpeló eso y me pareció también un poco prototípico de algo que nos interpela en nuestra época, ¿no? En principio, bueno, situar que acá en la provincia hablamos de las juventudes, también, como decía Juan, lo planteamos en términos de pluralidad. Sabemos que no es lo mismo ser joven en un lugar que ser joven en otro lugar, por las condiciones culturales, socioeconómicas, qué sé yo, tradiciones,
lo que fuese, ¿no? Hay distintos marcos de referencia y eso también va condicionando las trayectorias de vida de los y las jóvenes. Acá en la provincia lo marcamos en una franja etaria que va de 18 a 35 años, lo cual es una franja etaria como muy amplia, ¿no? Porque hablamos siempre con Analía también, 18, 19 años, por ahí está como más próximo quizás a la franja de adolescencia, y tenemos por ahí jóvenes de 34, 35 años que por ahí muchas veces son padres, madres, y en algunas ocasiones hemos visto hasta abuelos y abuelas de 35 años, ¿no? En algunos barrios. Entonces, nos da la pauta de que hay una complejidad y una diversidad muy grande a la cual no podemos desatender, ¿no? En principio, situar un poquito algunas ideas. Sabemos que las juventudes es la franja etaria con mayores niveles de desempleo y de acceso a la educación y de terminalidad educativa, ¿no? Entonces eso también nos empieza a situar un poco algo de las vulnerabilidades que podemos identificar. Por otra parte también, sabemos que el 70% de las familias están dentro de la franja etaria, sobre todo el 70% de las mujeres que son madres, están dentro de la franja etaria de las juventudes, por lo cual el abordaje con juventudes, además de un abordaje de la franja etaria por sí misma, también implica una interpelación respecto a las generaciones siguientes, ¿no? Porque vemos que muchas veces jóvenes son padres o madres de adolescentes o niños y niñas, ¿no? Entonces eso nos interpela también a la hora de pensar los abordajes. A nivel positivo nos parece siempre importante destacar, ¿no? Que las juventudes son las primeras generaciones, sobre todo las juventudes actuales, con conciencia de género, con conciencia de cambio climático, con conciencia de derechos de los animales, y siempre se han constituido como agentes de cambio y militancia por la conquista de nuevos derechos de las minorías y la lucha ante las desigualdades, ¿no? Esto nos parece importante también enmarcarlo, porque uno de los temas que vamos a nombrar, y que lo han nombrado Juan y Analía, es siempre el asunto de las estigmatizaciones, ¿no? Siempre de qué se dice de los y las jóvenes desde las generaciones adultas o mayores, ¿no? Siempre se sitúa como una forma como de chivo expiatorio que el malestar se localiza en las adolescencias y en las juventudes, ¿no? Me parece que gran parte de la problemática que tiene que ver con el abordaje y el enfoque en relación a las problemáticas de consumo ha tenido que ver mucho y en gran medida con la forma en que la hemos mirado, de alguna manera, ¿no? Cómo hemos estigmatizado, cómo hemos pensado el consumo, en qué lugar nos hemos parado, ¿no? Como decía Analía, ¿no? Muchas veces desde el lugar adulto nos paramos como en la vereda de enfrente, como desde afuera, ¿no? Nosotros creemos que hay que empezar a romper un poco esas lógicas que generan diferencias, generan exclusión y no nos permiten hacer un abordaje integral desde adentro, ¿no? En principio voy a enmarcar esto, voy a cumplir con el tiempo, y lo voy a enmarcar en dos partes. Una breve introducción, me parece importante para abrir, y después voy a contar un poco qué acciones estamos realizando concretamente en esta perspectiva, ¿no? Para empezar, digamos, no podemos entender el fenómeno y las lógicas del consumo de las juventudes si no atendemos a algunos aspectos contextuales del presente, ¿no? Que un poco ya lo abría Juan y también Analía, ¿no? En principio, algo que ya es de público conocimiento, somos una sociedad de consumo que tiene con cada vez más fuerza un imperativo de felicidad y un imperativo de pasaje al acto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Just Do It de Nike, ¿no? Simplemente hazlo. Nunca sabemos bien qué es el it del do it, no se sabe bien qué hay que hacer, el tema es que hay que hacer algo, ¿no? Entonces me parece que esto nos empieza a enmarcar un poquito algo como un rasgo también de nuestra época, ¿no? Que no nos podemos a veces quedar con la duda, que no podemos parar. Esto lo vemos clínicamente, pero también lo podemos ver cotidianamente como verborragia, quizás a nivel de lo que es la palabra, o como impulsividad a nivel de lo que son los comportamientos, ¿no? Y se nos presenta siempre la línea difusa entre el no poder parar y el no querer parar, ¿no? Es decir, algunos modelos por ahí piensan que la parte oculta del no puedo parar es que no quiero parar, ¿no? Como algo medio enigmático, que hoy muchas veces conduce los comportamientos de las personas en general en esta sociedad y sobre todo de quienes padecen alguna forma de consumo problemático. Los comportamientos de quien padece un consumo problemático, por ahí quizás para el observador resultan enigmáticos, pero para el sujeto que los atraviesa también resultan enigmáticos. Muchas veces no sabe por qué lo hace y no los puede detener, ¿no? Entonces esto me parece importante empezar a identificar esto y los costos subjetivos que implica esto de no poder o no querer parar, ¿no? De nuestra relación, como decía al principio, con los límites.
Obviamente que esto también impacta en lo que es en los nuevos modos de lazo social, ¿no? Las nuevas formas de vinculación. Ni hablar en este contexto que estamos atravesando de cuarentena, donde el desafío es cómo sostener el lazo social sin apostar a la presencialidad en estos momentos, ¿no? Sobre todo hablando de adolescentes y jóvenes, que sabemos que es una etapa crucial, donde la identidad se constituye con los pares, ¿no? Durante toda la vida, pero fundamentalmente en estos momentos y en estas fases del ciclo vital que tienen que ver con la construcción de la identidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la tendencia actual al individualismo y al narcisismo, ¿no? La negación, valga la redundancia, de la negatividad, esto de que en nuestras redes sociales podemos eliminar a lo que no nos gusta, a lo que es diferente, y a veces se va generando un círculo como un poco narcisista, ¿no? Y un poco en lógica de espejo, de que nos vinculamos con lo que se parece a nosotros y a nuestros intereses, ¿no? Y una lógica también individualista, que muchas veces se la enmarca de las ciencias sociales, en lo que es un discurso neoliberal, ¿no? Es importante tener en cuenta las lógicas y las modalidades del consumo, ya sea recreativo, experimental, problemático, o el que situábamos hoy, que lo nombraban también Juan y Analía, del binge drinking o los atracones, ¿no?, de alcohol, como estas formas de consumo episódico excesivo, que por ahí vemos que son jóvenes o adolescentes que por ahí en la semana van cumpliendo con sus actividades, con sus cosas, y el fin de semana cometen estos episodios que son desregulados, ¿no? O sea, parecieran como paradójicamente reguladamente desregulados, porque ya está como planificado, ¿no? El tema es que ahí ya está enmarcado la desregulación. La desregulación parece que está perfectamente regulada a priori, ¿no? Por otra parte, las funciones de los consumos. Sabemos que no hay una sola función, ¿no? Hay múltiples funciones. Muchas tienen que ver con la función de dadores de identidad, señas de pertenencia, desafío de los límites, formas de desconexión, diversión, como condimento o como sinónimo, desinhibidores para la socialización o para la sexualidad, ¿no? Siempre hay que pensar los consumos como un emergente de lógicas que subyacen, ¿no? Siempre se apela como al cliché de la imagen del iceberg, ¿no? Lo que vemos es la puntita, pero hay que tratar de poder ver todo lo que subyace para poder comprender un fenómeno. Sabemos que no podemos abordar un fenómeno que no comprendemos bien, por lo cual hay que tener una mirada integral y compleja de estos fenómenos, ¿no? Los consumos no se puede reducir meramente al encuentro entre una sustancia tóxica y un organismo. Hay que enmarcarlo siempre en los contextos, en los derroteros de vida y en las lógicas de cada cultura y cada sociedad. Sabemos que los consumos cumplen una función ortopédica a las exigencias de la época también, ¿no? Siempre van como haciéndonos, como decía Analía, nos ayudan a estar a la altura de las exigencias de la época, ¿no? En tanto pertenencia, en tanto rendimiento, en tanto productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta también los nuevos formatos y dinámicas familiares, que claramente han cambiado de los formatos tradicionales de las familias, ¿no? Sabemos que las familias son determinantes determinados, y siempre responden también a los contextos en los cuales están insertas. No están exentas de los discursos sociales también, ¿no? Hay que tener en cuenta también lo que las ciencias sociales llaman las crisis de los grandes relatos e ideales de las sociedades tradicionalistas, que muchas veces los usamos para juzgar, pero no vemos que han cambiado las lógicas actuales y los marcos de referencia que les hemos dejado como adultos a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? La caída de los estereotipos hegemónicos de hombre y mujer, y por ende la contrapartida, que es la atomización y la pluralidad de los modos posibles de ser, como hoy prescribe la ley de identidad de género, ¿no? Que se ha hecho un giro de 180 grados respecto a cómo son los modos de ser. Antes no había una pregunta por la identidad. La identidad ya estaba preestablecida, eras hombre o mujer. Y antiguamente, hace unos 50, 60 años, en la literatura de las ciencias sociales siempre veíamos que la mujer se la nombraba como una especie de síntoma del hombre, ¿no? Hoy en día, claramente, estos moldes han entrado en crisis y se han pluralizado los modos posibles de ser y las identidades, ¿no? Hay que tener en cuenta también la crisis y la transformación de las instituciones, el exceso o los múltiples canales de información que muchas veces, lejos de darnos alguna referencia del mundo, nos confunden un poco más. La OMS en este contexto declaró, a la par de la pandemia, declaró la infodemia, la epidemia de información que acrecentaba los niveles de ansiedad y de depresión también, o era un factor que acrecentaba por el exceso de información, ¿no? Hay que tener en cuenta también
en estas épocas las percepciones y las valoraciones sociales de lo que es la libertad, la incertidumbre, la angustia, los excesos, ¿no? Las nuevas perspectivas, las construcciones y deconstrucciones de los géneros. Sabemos que el género tiene un rol determinante también en los patrones de consumo, ¿no? Por ejemplo, como comentaba Juan al principio, ha aumentado enormemente el consumo en las mujeres y sobre todo en las mujeres claramente adolescentes y jóvenes. El consumo de alcohol no solamente estaba permitido para los varones, sino que tácitamente era casi obligatorio. Un varón que de cualquier edad, no hablando solamente de adolescentes o jóvenes, pero vamos a un asado, a una reunión de varones de 40 y pico, y si no consumimos vino, es como que algo raro está pasando, ¿no? Entonces, más allá de que está permitido, a veces los consumos se vuelven normalizantes y se vuelven casi imperativos. La mujer, por otro lado, siempre tuvo como un poco prohibido el consumo de alcohol. Y por eso la mujer, cuando hay casos de consumo problemático en mujeres, ha sido en general restringido a lo doméstico, ¿no? Eran consumos que no se daban tanto en la esfera pública, eran consumos que se hacían adentro de la casa y casi en secreto. Sabemos que la perspectiva de género es fundamental para esto, sobre todo hablando de vulnerabilidades cruzadas, como vemos, por ejemplo, que hoy sigue siendo una vulnerabilidad ser mujer, porque carga con un montón de expectativas y de juicios morales que no le caben al hombre. Sabemos que, por ejemplo, la perspectiva de género es fundamental para pensar el consumo de las mujeres y también como pronóstico de los tratamientos. Las mujeres tienen menos llegada a los tratamientos que los varones, y cuando llegan tienen mucho peor pronóstico, no por cuestiones intrínsecas al sexo o a lo que fuese, sino por cómo la sociedad estigmatiza y asocia que una mujer que está en tratamiento está desatendiendo su rol fundamental, que es supuestamente el de ser madre. Entonces, eso complica mucho el trayecto de un tratamiento de una mujer, ¿no? Además que obviamente que esto hay una clara relación con el estigma. Si hay algo que atraviesa el problema de los consumos y sobre todo de adolescentes y jóvenes es la estigmatización, que genera mayores dificultades para que pueda ponerse en palabra la problemática y darle el abordaje que requiera, ¿no? Como decíamos antes, ya voy redondeando, gran parte del problema ha tenido que ver con paradigmas que han sido, y representaciones sociales que han sido más bien moralizantes, y no que han por ahí prestado atención a la evidencia y los abordajes con una perspectiva de derechos y de salud integral, ¿no? Nosotros, para pensar nuestros abordajes en prevención y promoción, utilizamos siempre la categoría de vulnerabilidades, que es tan fructífera para los abordajes de salud comunitaria, ¿no? O medicina social. La categoría de vulnerabilidades nos parece que permite aportar a la visibilización de grupos o individuos que están en procesos de fragilización social, política o jurídica, ¿no? Nos permite también ir pasando de las perspectivas estáticas, ¿no?, estigmatizantes e individualistas, como decíamos antes, a lo que muchas veces el concepto de grupo de riesgo puede facilitar, ¿no? Como estigmatizar y rigidizar ya a la juventud por enmarcarla en lo que se llama grupo de riesgo, a pasar a una mirada que ponga el acento en un carácter más, digamos, dinámico, complejo y relacional. Siempre lo tenemos que pensar en términos relacionales. No hay que hacer de esto un fenómeno que se reduzca solamente a lo individual, ¿no? Por eso hablábamos siempre de que los contextos son cruciales y los abordajes con comunitarios y con los grupos de pares son siempre cruciales, ¿no? Hay que desplazar el eje de las situaciones hacia los procesos. Esto lo comentaba un poquito Juan al principio, ¿no? Meter una perspectiva que permita ver procesos y líneas de tiempo y no recortes estáticos, ¿no? Cambia mucho la ética de abordaje y las posibilidades de abordaje si podemos ver fases que se van dando como procesos. Analizando siempre también lo que es las vinculaciones entre lo individual y lo social, a partir de 3 niveles que pensamos que se articulan en las biografías de los sujetos. Uno es claramente las trayectorias personales o individuales, donde siempre de alguna manera los otros también son parte. En otro plano, como decíamos antes, lo que tiene que ver con lo social, los vínculos y las interacciones de estas trayectorias personales. Y el tercer nivel tiene que ver con los contextos socioinstitucionales, que tiene que ver con las normas e instituciones sociales, políticas, culturales, que condicionan y median las prácticas, las relaciones y los encuentros de las diferentes trayectorias individuales, ¿no? Y eso permite habilitar o inhibir el acceso a recursos materiales, afectivos o simbólicos,
y por ende termina incidiendo en los niveles de exposición a situaciones de vulnerabilidad. Creemos que estas dimensiones que estamos nombrando deben enmarcarse en los procesos de constante reconstrucción de la identidad que van haciendo adolescentes y jóvenes, sobre todo en esta franja etaria, y en relación a las posibilidades de reconocimiento social. Es decir, siempre tenemos que atender esta doble faz de individuación y de pertenencia, ¿no? Sin pensarlas por separado. Si bien sabemos que la vulnerabilidad es constitutiva de la condición humana, su intensidad puede sufrir variaciones según las características y articulaciones dinámicas entre estas dimensiones que acabamos de mencionar, ¿no? Como también la posibilidad de que esto deriva en la construcción de lo que es la autoestima, la autoconfianza, el autocuidado, y también los estilos de relaciones y de apego. Eso sabemos que es muy importante y es determinante cuando los pensamos a nivel de los factores de riesgo o factores de protección, ¿no? Sabemos que hay muchos casos donde, como comentaba Analía, hay vulnerabilidades cruzadas que a veces generan contextos de desamparo. Hay una frase que a mí me parece como significativa y que permite correr un poco el eje, que dice que no hay adictos, sino que hay desamparados, ¿no? Por eso nosotros tratamos de poner siempre el foco en las vulnerabilidades para pensar los abordajes y pensar nuestras formas de ver al otro, ¿no? Desde la que es la Subsecretaría de Juventud, de parte del Ministerio, nosotros hemos generado estrategias de abordaje comunitario, que lo hemos hecho el año pasado en algunos barrios puntuales de la ciudad, y ahora este año, con la readaptación a la virtualidad, lo estamos como transformando, que ha tenido siempre como concepto central el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Entre esas estrategias comunitarias que vamos constituyendo, tenemos siempre las redes comunitarias como una estrategia esencial y participativa para la co-construcción de las políticas públicas localizadas. Sabemos que una red comunitaria en un barrio no va a tener las mismas jerarquías y problemáticas y fortalezas y recursos que otra en otro barrio o en otras localidades de la provincia, ¿no? Trabajamos siempre también espacios de reflexión, debate y capacitación a referentes de juventud, ahora sí, de toda la provincia, tratando de constituir lo que llamamos las redes de juventudes. Hoy por hoy, desde la Subsecretaría de Juventud, estamos llevando adelante hace un año y casi dos, lo que es el Consejo Provincial de Juventudes, donde consejeros jóvenes de toda la provincia toman la palabra y son participantes activos en la co-construcción de las políticas públicas de jóvenes para jóvenes con perspectiva joven, ¿no? En los barrios y en las localidades que hemos hecho intervenciones, hemos siempre destacado también el lugar de escucha de los espacios de consejería comunitaria, que son muchas veces en paralelo a las consejerías que están en las escuelas, muchas veces, o a los centros de salud, porque también es una forma de captar y estar disponibles también para jóvenes cuyos trayectos de vida no pasan por las instituciones, ¿no? Eso nos parece un espacio crucial y que tiene siempre una articulación con los dispositivos de atención. Después tenemos siempre la construcción a través de diagnósticos y de encuestas con los jóvenes de las localidades de espacios de contención socioafectiva que tienen que ver con los espacios culturales, deportivos u oficios, que tienen que ver con responder a demandas de los propios jóvenes de ese lugar puntual. Pensamos que un fenómeno complejo se aborda siempre desde la integralidad, por lo cual desde la Subsecretaría pensamos siempre que este programa, que nosotros lo llamamos Cuidándonos, se va sumando a otros programas que tienen que ver ya con el emprendedurismo, con la orientación vocacional, con este Consejo Provincial de Juventudes que decíamos, como una forma de hacer un abordaje integral, pensando desde la prevención y fundamentalmente desde la promoción, ¿no? Pensamos que eso es clave y que muchas veces es lo que más cuesta, pensarse en el tiempo antes de, digamos, de que aparezca el emergente o en paralelo a la apariencia del emergente. Todo esto lo pensamos, y ya con esto para redondear, ir en la facilitación y la construcción de las condiciones de posibilidad de lo que llamamos proyecto de vida. Creemos que realmente lo más importante que podemos contribuir a generar son las condiciones de posibilidad para que los y las jóvenes puedan tener su posibilidad de armar su propio proyecto de vida, y ahí creemos que es lo más saludable, ¿no? La libertad y el respeto siempre por la dignidad y las elecciones del otro. Así que bueno, hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Un gran aporte tanto de Juan, de Analía, como de Ignacio. Vamos a pasar a un momento así de preguntas, libre. Fermín nos va a orientar un poco de preguntas.
Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, la verdad que los felicito a los tres, estuvieron más que interesantes las tres presentaciones que hicieron. Yo de las cosas que fui punteando, en primer lugar, para Juan, me generó este interrogante respecto a esto que vos decías de que tenemos esta situación con el tema del consumo en jóvenes que es necesario tener la particularidad y entendemos que digamos, es necesario pensar a la juventud en plural, en relación a juventudes y justamente salir de estos estereotipos y de estas homogeneizaciones de los jóvenes, y a la vez, bueno, en tu caso estás en un ministerio nacional, digamos, a la vez se presentan características que son comunes. Entonces, pensando sobre todo en esta importancia que tienen los grupos de pares y las instancias de socialización y de construcción de identidades, digo, la pregunta es, ¿cómo se aborda esta problemática común de que los grupos de pares tienen una influencia tan grande en los hábitos de consumo y en las conductas, atendiendo justamente a las particularidades que tienen esos grupos de pares, de que no son todos iguales y de que justamente las identificaciones que construyen muchas veces son en oposición de unos con otros? Juan, el micrófono. Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por la pregunta, interesante, la verdad. Creo que una de las cuestiones tiene que ver con, digamos, con el proceso adolescente en sí mismo, que es lo que se conoce desde la psicología evolutiva como exogamia, digamos, ¿no? En relación a esta necesidad de salir del núcleo familiar para encontrarse con otros y en ese sentido poder generar, digamos, ahí la construcción del proceso identitario, digamos, ¿no? Para los sujetos. Esa exogamia es clave y obviamente que va a depender, digamos, de los diferentes contextos. Es decir, bueno, la posibilidad de que una familia de alguna manera pueda generar algunas cuestiones, digamos, de vinculaciones saludables, iniciales, y que pueda ir haciendo de alguna manera que esa exogamia se haga en forma progresiva y en el encuentro de esos pibes con sus pares en un club, en la escuela, en la pareja, etc. Ahora, distinto de contexto en donde pibes en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Hay situaciones en donde la familia por ahí no tiene tantas herramientas simbólicas para generar ese proceso identitario, en donde hay además algunos intercruces de consumo familiar o de violencia familiar, y en donde la cuestión grupal también se estigmatiza, ¿no? Porque esos pibes que están en un country, juntes, etcétera, o que van a la cancha de tenis o a la de fútbol o lo que fuera, no es lo mismo que el grupo de pares que está en una esquina, ¿no? Todo el día, etcétera, y que de alguna manera eso también se sanciona, pero para ambos, ¿no? Está haciendo un proceso de socialización y de construcción identitaria, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que también es clave lo que planteaba Analía, me parece, como la mirada del mundo adulto, ¿no? En relación a qué valoraciones ponemos en estos procesos de socialización de los pibes, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las cuestiones fundamentales. También pensaba un poco cómo ha ido cambiando la modalidad de consumo, por ejemplo, a partir de la crisis del 2001, en relación a las previas, ¿no? Las previas como una salida también económica, en relación a poder generar una vaquita, ¿no? Entre diferentes amigos, etcétera, para tomar en casa, ¿no? Y recién ahí poder ir al boliche o al lugar, porque era más caro consumir en el boliche. Y esto se dio en todas las clases sociales, digamos, y en los diferentes grupos, ¿no? Y también hubo ahí como una modificación discursiva del mundo adulto, que me parece que es importante también remarcar, que es como cierto viraje en la cuestión del control, ¿no? Nosotros, o por lo menos, digamos, cuando yo transitaba mi adolescencia, digo, o mi juventud, yo soy tucumano, por ejemplo, en donde también el consumo de alcohol es absolutamente naturalizado, en donde hay también un gran sesgo de género y digamos, y una promoción del consumo hacia los varones por parte de adultos, pero había como este discurso de que si vas a tomar en casa no,
digamos, ¿no? Acá por lo menos no se toma, digamos, para los pibes, aunque los padres podían consumir cualquier cosa, digamos, ¿no? Ansiolíticos, alcohol, etcétera. Pero había como este discurso. Y después también con todo un discurso asociado a la inseguridad, por ejemplo, ¿no? También a partir de la crisis del 2001, un poco más adelante, el otro discurso que fue, bueno, prefiero que tomen en casa, ¿no? A que tomen afuera, digamos. Y los padres de alguna manera también habilitaban esta compra de bebida colectiva, ¿no? Incluso, y ahí también modificaba según la clase social, o sea, en un barrio se juntaban en una casa de uno de los padres más piolas y se compraban Tetrabric, y en otro lugar te alquilan el Zoom para que los pibes tomen ahí y estén seguros tomando adentro, y muchas veces sin control adulto, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, me parece que de vuelta ahí, este pivoteo entre escuchar la voz de los chicos, pero tampoco desdibujar la voz de los adultos, digo, ¿no? ¿Qué hacemos los adultos ahí habilitando o no en relación al consumo? Y en esto de la exogamia que yo planteaba, hay una compañera de intercambios que ella usa un término que a mí me gusta mucho, que es que en la adolescencia se necesita cierta presencia ausentada de los adultos, ¿no? Para acompañar el proceso, digo, de crecimiento y de autonomía y de identidad de los pibes. Es decir, estar cerca lo suficiente para acompañar, pero lo suficientemente lejos también, ¿no? Para poder generar ahí como cierto ejercicio de la autonomía. Y esto, digo, viene incluso del psicoanálisis, digamos, ¿no? Esta necesidad también de ser como un sostén, pero a la vez también, ¿no? Poner un límite afectivo, etcétera, pero a la vez también poder retirarse. Y esto con la pandemia se ha visto absolutamente colapsado, digamos, ¿no? Entonces, de estar cada uno en un lado, etcétera, y ni siquiera encontrarnos para comer, a estar todos juntos en la misma casa, y ahí de vuelta el cruce socioeconómico es clave, porque no es lo mismo tener un cuarto para cada uno y un aparato digital para cada uno, a estar 4 o 5 personas en un mismo ambiente con un solo celular y tener que hacer tareas, etcétera. Digo, ¿no? También como para pensar en esta complejidad y en las vulnerabilidades que planteaba Ignacio, también asociado a la violencia, ¿no? Entonces creo que ahí el proceso de socialización y de grupo de pares se da naturalmente en todos los pibes, y obviamente, digo, de qué manera los adultos habilitemos o no determinadas cuestiones va a depender, sí, de los diferentes contextos, ¿no? Buenísimo, gracias. No sé si alguno de los otros quiere comentar algo más respecto a esto, si no también se me ha surgido otra pregunta para Analí y también para Ignacio. Avanzo con eso entonces. No, para ustedes dos, en relación también a sus exposiciones y a la importancia de no solo de escuchar a los jóvenes y las jóvenes, sino esto de considerarlos como sujetos iguales en relación al diseño de la política pública y a la formulación y reconocimiento de los problemas, y también atendiendo a que tienen obviamente un trayecto de vida y un vínculo con su tiempo que es diferente y que aporta una mirada distinta. Los dos hablaron de la importancia de que los jóvenes sean co-constructores de las políticas y de los espacios de jóvenes. Por un lado, me surge la pregunta de cuáles son los espacios más propicios para generar esta participación, atendiendo también a algo que comentó, creo, Analía, de tal vez con otros tiempos, tal vez con otras modalidades. Digo, ¿cómo se puede hacer o qué espacios son donde hay un mejor encuentro entre quienes hablamos o transitamos el mundo adulto y los espacios de participación o las formas de pensar y de expresión de los jóvenes? Y a su vez también, si existen o si tienen laburados, ya no hablando específicamente de consumos, pensar cuáles son los espacios donde los jóvenes pueden ser incluidos más allá de políticas específicamente pensadas para ellos, porque también eso es algo que también ocurre, digamos, que pensamos que es necesario incluir o que formen parte de los jóvenes, pero solamente pensando las políticas que están diseñadas para ellos.
Y justamente ustedes están planteando los tres que es necesario atender a la cuestión de los consumos, en este caso, de una manera integral, atendiendo que es una problemática que afecta al proceder y al pensar de toda la sociedad. Y que lo que ocurre con los jóvenes en realidad es algo que está hablando de lo que nos ocurre a todos como sociedad. Pero digo, ¿de qué manera podemos convocar a que participen también del diseño de políticas que no estén orientadas específicamente a ellos? Yo un pequeño aporte, digamos, en torno a la pregunta. Hay algo que pasa, es que el primer espacio que pareciera ser propicio para la participación adolescente es el espacio donde hay respeto, donde hay escucha, donde no se sienten juzgados. Por eso a nosotros nos parece tan importante el tema de repensar los posicionamientos adultos y los posicionamientos institucionales, ¿no? Hay dos espacios naturales que a mí me parece que están por donde los chicos se mueven, que están ofreciendo como un enorme desafío, que son los espacios vinculados a la salud y a la educación. Es decir, en la escuela y en los dispositivos de salud, los adolescentes van transitando. Nosotros tenemos como en la provincia experiencias de mayor o menor apertura a la existencia de centros de estudiantes, a los consejos de convivencia, a las consejerías adolescentes en los dispositivos de salud, a los grupos de promotores de salud, donde los adultos han ido tomando la posta y han ido permitiéndoles a las chicas que vayan ganando espacios para hacer ellos mismos promotores de salud, de cuidado, de acompañamiento, de participación en sus instituciones. Entonces, por un lado hay espacios donde ellos transitan. Por otro lado, se construyen los espacios y los entornos cuando ellos y ellas se sienten respetados, escuchados. Ahí a mí me parece que hay algunos espacios privilegiados, pero que nos requieren a los adultos posicionamientos complejos e integrales, porque ahí es donde van a aparecer las situaciones todas mezcladas. Digamos, de repente donde aparece una situación de escrache, donde aparece una situación de grupos que se enfrentan, no es tan fácil, digamos, no es decir, bueno, abro un espacio y van a aparecer, porque van requiriendo, por un lado, el respeto, la presencia, y por otro lado, que también los adultos y las adultas seamos claros en nuestros posicionamientos respecto de esta participación. Hay otro gran espacio que para mí adolescentes y jóvenes están ocupando, que es el espacio de las militancias, el espacio de la participación política, el espacio de los compromisos barriales. Hay ahí un espacio que se va generando. De repente hay como una búsqueda por el cuidado del ambiente. A mí me parece que van habiendo estos intereses de los adolescentes en participar, en ir haciéndose su lugar. Desde mi punto de vista, muchas veces arrastran una larga historia de adultos que les decimos, vos callate porque sos muy chico, ¿qué vas a opinar en esto? Y están construyendo y están ensayando sus posicionamientos y muchas veces los tienen como súper claros. Entonces, para mí se va abriendo también algo que es sumamente prometedor, que es la experiencia de los adolescentes participando en los problemas de sus comunidades. Sin ir más lejos, en el foro nos compartían sus experiencias de la lucha por la no contaminación del agua, sus experiencias por la participación en espacios de diversas búsquedas de géneros, adolescentes trans, jóvenes trans. Van como habiendo otras posibilidades que a veces los adultos vamos llegando como de atrás y ellos ya están ahí. Entonces, para mí, si bien salud y educación hacen punta en este sentido de la participación y los espacios que habilitan,
hay algo muy prometedor en la participación comunitaria, que en tanto y en cuanto podamos promover abordajes integrales, donde todos tenemos algo para aportar, donde no le corresponde solo a salud, donde no le corresponde solo a educación, y quienes estamos en las comunidades vamos activando redes, vamos encontrando las pertinencias de nuestras presencias y de nuestros estar, se pueden abrir como una gran multiplicidad de espacios que alojen las búsquedas de estos adolescentes que nos están como abriendo camino en temáticas de género, de ambiente, de educación sexual. Bueno, nosotros desde la Subsecretaría de Juventudes ya tenemos como parte, digamos, del ABC la política participativa, ¿no? Es decir, ya está incorporado como algo, como un reflejo que no lo ponemos en duda. Sabemos que nuestro abordaje, sobre todo como vamos abordando en lugares tan diferentes a veces, siempre necesitamos de esa coparticipación, ¿no? No creemos tampoco en un falso dilema, ¿no? Es decir, creemos que la participación también tiene que tener la posibilidad, la participación de los y las jóvenes, digo, la posibilidad del encuentro con profesionales que también puedan aportar. Nosotros no pensamos que hay alguien que sabe y alguien que no sabe. Pensamos siempre de una lógica de saber aproximado, de alguna manera, donde cada cual tiene su fragmento, por decirlo de alguna forma, de saber, y en ese juego y en ese encuentro se van construyendo, digamos, las respuestas más singulares y superadoras también, ¿no? Nosotros no pensamos desde un lugar, como se suele decir, del escritorio, qué hace falta en tal o cual lugar. Tenemos obviamente nuestros modelos de abordaje, nuestros marcos teóricos, epistemológicos, nuestras experiencias y demás, pero siempre tenemos como una instancia necesaria el atravesamiento de una instancia de participación y de co-construcción, ¿no? Todas nuestras políticas actuales están enmarcadas desde esa perspectiva. También se ha construido, más allá de lo que les contaba del Consejo Provincial de Juventudes, también hay un gabinete joven, es decir, hay una representación joven de cada uno de los ministerios que participan en la construcción de políticas públicas, ¿no? Eso nos parece que ha generado una transversalidad y una perspectiva joven, justamente para no caer en esto que vos decías, Fermín, de adultos o técnicos que piensan o quieren implantar estrategias de abordaje de algo de modo unilateral. Así que en ese sentido, todas las instancias que vamos construyendo las pensamos inevitablemente en esos términos y en ese proceso. Sabemos que si no hay de alguna manera una apropiación de las problemáticas y no podemos escuchar la voz de los y las jóvenes, no hay una participación real y efectiva, y no hay un respeto también por las jerarquías y digamos, las prioridades que tiene cada localidad. Así que sabemos que no hay nada mejor para motorizar una política pública que sea la propia, digamos, población la que nos va dando registro de su sensibilidad con ciertos temas y con los cuidados que tenemos que tener para abordarlo. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, Analía, Juan. Tener a un médico pediatra, una abogada y a un psicólogo en esta mesa nos gustó mucho. Creemos que va a ayudar a mucha de la gente. Ya tenemos más de 1000 personas inscritas en el Congreso que van a poder verlo ahora o más tarde a este video, y que van a poder comentar en el foro de abajo lo que quieran, y también lo vamos a poder transmitir a ellos también para seguir esta retroalimentación de lo que pudimos ir charlando hoy. Les agradecemos, sin duda, toda esta sabiduría que nos fueron compartiendo. Va a tener una retroalimentación también en futuro con toda la post-pandemia, que si Dios quiere, y esperemos que no sea dentro de mucho, podamos reconvertir escenarios en los que podamos trabajar juntos y en los que podemos escuchar a los y les jóvenes que nos que estemos acompañando. Muchísimas gracias a cada uno. No sé si quieren decir algo más y ya cerramos la mesa. Yo
Yo simplemente agradecer la invitación y haber compartido la mesa, obviamente, con los compañeros acá. Así que, bueno, a disposición también desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes desde el Ministerio de Salud para acompañar cualquier iniciativa o proceso que crean conveniente. Así que, bueno, un placer y gracias nuevamente. Bueno, yo también agradecer y, bueno, y celebrar que haya estos espacios donde podamos escuchar las voces de distintas experiencias, distintas miradas, así bueno, a disposición también. Muchas gracias. Muchas gracias por la iniciativa. Desde el equipo de consumo siempre nos están convocando y desafiando con este tipo de propuestas, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y seguimos con el Congreso. Muchas gracias.